Tipo Móvil Cine Video presenta Artistas en su propia voz. Los fundamentalismos religiosos y el neofascismo neoliberal. Y esto mezclado con la perversión bíblica. Hoy se habla mucho del agotamiento de los sistemas democráticos, el agotamiento de los sistemas de partido. Y en este agotamiento del liberalismo, donde el Estado ha dejado de ser garante de derechos, si usted quiere educación, el Estado no se le da, contrate una escuela privada. Si usted quiere salud, contrate un seguro médico privado. El Estado ha dejado de ser Estado. Han entrado muchas instituciones en política, hueco que se deja, alguien lo llena. Y aquí han entrado muchas iglesias, lo que llamamos fundamentalistas, a llenar estos huecos en América Latina, a dar salud, educación, bienestar y desarrollo. El Estado neoliberal ha dejado de garantizar derechos. Y lo vemos a lo largo y ancho de América Latina lo que va pasando. Y aparece el concepto de fundamentalismo religioso. Hay muchas clases de fundamentalismo. Van unidos el fundamentalismo económico, el fundamentalismo político y el fundamentalismo religioso. Hoy solo voy a hablar de este fundamentalismo religioso y empiezo diciendo qué es o qué son los fundamentalismos religiosos, el concepto. Es decir, son conceptos ambiguos, no hay una definición clara y concisa del concepto qué es el fundamentalismo religioso. El concepto es una descripción del concepto más que una definición. Es muy ambiguo. No pueden decir claramente qué es el fundamentalismo. El concepto nace en el siglo XIX, en el siglo XX. En 1912 en Estados Unidos de Norteamérica, algunas iglesias, ante el aladú de iglesias cristianas, dicen vamos a poner claro los fundamentos del cristianismo y emiten 12 libros que se llaman Los Fundamentos del Cristianismo. Y en el primer tomo hablan que la palabra de Dios no se interpreta, se obedece. Y entonces a partir de ahí nace el concepto de fundamentalismo. Los grupos fundamentalistas no se reconocen a sí mismos como fundamentalistas. Si usted les pregunta, ¿usted es fundamentalista? Van a decir que no. Entonces es un concepto muy ambiguo, muy general, que se puede agregar en lo descriptivo. A partir del siglo XIX, pues quien no quiere dar razón de la parte razonable, argumentos de por qué cree lo que cree, y dice que las Sagradas Escrituras se obedecen de cualquier tipo. El fundamentalismo religioso no solo es cristiano, ni solo es islámico. Toda religión tiene una parte fundamentalista y una parte menos fundamentalista. El problema en América Latina no son las religiones, son los fundamentalismos religiosos. ¿Y por qué digo esto? Por eso voy a empezar hablando de las características de los fundamentalismos religiosos. Apego a una lectura literal de las Sagradas Escrituras. Y no se dan cuenta que el lenguaje religioso es un lenguaje simbólico y todo lenguaje es interpretativo. No hay un lenguaje claro y preciso. Los lenguajes siempre son ambiguos. La religión es un lenguaje, es un modo de hablar del mundo y los modos de tejer redes son diversos y su belleza está en su propia diversidad. ¿Por qué no aprovechar los diferentes espacios que aún tenemos para proponer alternativas de lenguaje de sentido y nuevas relaciones de amistad? Las religiones patriarcales, las religiones kiriarcales, kyrios es en griego es Señor. No basta ser varón para tener poder. Lo atraviesa la clase económica, la clase social, el color de piel. Está atravesado por muchos factores el kiriarcado. Estas religiones patriarcales y kiriarcales, en lugar de construir nichos ecológicos para crecer, se convierten en mortajas de miedo y muerte. El antropocentrismo, el ser humano como centro de la creación. No, somos parte de una creación mayor. Los animales, las plantas, el universo es creación divina. Y el androcentrismo, dentro de los seres humanos, el masculino sobre las mujeres. Llevados al extremo,
nos convirtieron en cómplices y legitimadores de destrucción de bosques, de ríos, de animales, de grupos humanos. La biodiversidad religiosa es la acogida de todas las diversidades. Entonces, los grupos que se llaman fundamentalistas es los que no quieren acoger esta biodiversidad maravillosa de la creación divina. Entonces, leen sus escrituras, cualquier libro sagrado, no solo la Biblia. Nosotros los cristianos es la Biblia, pero el Corán, los fundamentalismos islámicos, los sermones de Buda, hay muchos fundamentalismos religiosos. Entonces no se dan cuenta que traducir ya es interpretar la Biblia, no está en castellano. Quien le traduce al castellano, al inglés o al francés su Biblia, le está dando una interpretación. Lo que usted lee ya es la interpretación de alguien. Y si ese alguien es patriarcal, misógino, homófobo, transfóbico, así va a traducir ese texto, con su transfobia, con su misoginia, con su homofobia. Entonces, es decir, es una primera característica de los fundamentalismos religiosos, no entender el asunto hermenéutico del lenguaje. La segunda característica es apego a una tradición que se considera pura. Es un asunto epistémico. Yo tengo la verdad, yo soy el bueno en mi grupo y todos los demás están en el error. Y no se ponen a dudar, ¿verdad de qué? La verdad es un constructo cultural, ¿la verdad de qué? De mi grupo. Entonces ellos se sienten los salvados, los buenos y el resto de la humanidad. Y estos grupos viven en luchas y en guerras santas. La humanidad pecadora, la humanidad perdida, y Dios está en guerra. Ellos están de parte del bien y de Dios y van a ganar. Entonces, usted y yo no solo somos diferentes, los que hablamos de diversidad sexuales, de derechos sexuales y reproductivos. Somos el enemigo sagrado a vencer en nombre de Dios porque estorbamos al proyecto divino. Las consecuencias de esta mirada son fuertísimas y en América Latina la vivimos muy fuerte. Hemos destruido bosques, grupos, pueblos originarios con la mano en la cintura y en nombre de la divinidad. Entonces, este apego a la tradición que se llama pura es muy grave. Es una de las características de los fundamentalismos religiosos. Otra característica, la tercera, es defensa de posiciones absolutistas. La verdad es una y es la mía. Toda la epistemología no asiste ni la hermenéutica. No se dan cuenta que interpretamos la realidad con los lentes que nos ponemos, el lente de nuestro lenguaje, el lente de nuestra cultura. No hay conocimientos absolutos. Todo conocimiento es situado. Desde dónde está situado, así conoce. Todo conocimiento es fechado. Su conocimiento es de la Edad Media, del siglo V, del siglo XXI. Tiene 20 años o 60 años. La vida se conoce de diferente manera. A los 20 años tiene unos intereses que a los 60 tiene otros intereses. El conocimiento no es universal, es local. ¿Dónde está usted parado? ¿Qué le duele? ¿Qué le emociona? ¿Qué le lastima? Todo conocimiento es sexuado. No es lo mismo hablar de una interrupción de embarazo siendo hombre o siendo mujer. Yo siendo hombre me pueden violar y no quedo embarazado. Para mí el tema aborto sí, aborto no, no es de vida o muerte, es un tema teórico. Puedo estar a favor o en contra, pero pura mujer en el radio reproductiva es un tema de vida y muerte. El conocimiento no es universal. Conocimiento es situado, fechado y sexuado. Y la lista sigue. ¿Con qué lentes? Estos grupos no se dan cuenta de todo el proceso epistémico y complicado. La verdad es una y chistosamente es la mía. Otra característica, la quinta, tienen que ver con la política y el poder. Su visión de mundo, su visión de ética la van a imponer desde la conquista del poder. Por esto estos fundamentalismos religiosos crean partidos políticos. Toda América Latina está inundado de partidos religiosos. México nos llegó tarde esta visión por la laicidad del Estado mexicano. Somos de los pocos países en América Latina que hemos vivido 3 guerras religiosas. La laicidad no es invento de Benito Juárez o Augusto. Este país ha sufrido 3 guerras religiosas. Por el tema religión, las y los mexicanos nos matamos. Por lo tanto, el Estado es muy delicado en la separación de las iglesias y el Estado. Y estos grupos quieren conquistar el Estado, por eso traen partidos políticos. En Brasil el presidente
de la Comisión de Derechos Humanos es un pastor fundamentalista. Ahí los derechos de las diversidades y de las mujeres no van a avanzar, porque el primer impedimento está dentro del Congreso brasileño. En Honduras hay bancadas evangélicas. En México no lo teníamos por la laicidad del Estado. Tenemos el partido evangélico, y no es porque sean evangélicos o católicos, porque es partido religioso fundamentalista. Ha cambiado de nombre, el PES, que hoy vuelve a perder el registro y que va a volver a regresar. Estos compañeros tienen 30 años intentando tener un partido evangélico en México. Es inconstitucional, es fuera de la ley, y el INE se hizo. Tienen alianzas políticas y padrinos políticos porque estos partidos vienen de toda América Latina. Desde el poder nos van a imponer su visión de la vida, su visión del bien, su visión del mal. Estas son las 5 características de los fundamentalismos religiosos. Y hay muchos. Por eso no hay una definición. Es un término ambiguo, fundamentalismo religioso, pero uno los puede agrupar. ¿Qué ha facilitado que estos fundamentalismos, en lugar de disminuir en los últimos 20 años, van aumentando? De tal manera que un país tan fuerte en estado laico como México, cada rato están al acecho los fundamentalismos. Hay que estar cuidando la laicidad del Estado mexicano. Primero son los factores sociales. Las globalizaciones políticas identitarias, ante el avance de los derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, ante el avance de los derechos de las diversidades sexuales de todo tipo, estos grupos han reaccionado muy fuerte en una cruzada, en una guerra santa contra los derechos, porque ponen en crisis su visión de mundo, su visión de bien, su visión de cuerpo, su visión de sexualidad, su visión de bondad, su visión de mal. Se pone en crisis, entonces quieren ir contra todo eso. Ahí entran los factores sociales. Factores económicos, la pobreza y la desigualdad social. Los estados no se hacen cargo de estados neoliberales en los últimos 30 años en América Latina. No se hacen cargo de los derechos económicos y sociales y culturales de sus poblaciones. Las iglesias fundamentalistas han entrado al quite. En política, como decía hace un momento, todo hueco lo llena alguien. Los huecos que han dejado los estados latinoamericanos lo han llenado iglesias fundamentalistas. Y factores políticos, giros hacia la derecha, hacia el conservadurismo. Hemos vivido los últimos 20 años giros a las derechas. Las clases medias en México, que eran más bien izquierdosas, se han vuelto hacia la derecha en los últimos años. Miedo a perder sus pocos privilegios. Las fuerzas populares han sido utilizadas con el uso de la religión por los partidos políticos. Ahí está el factor político, porque la religión da votos en esta mirada de los partidos políticos. Y entonces hay que tener en cuenta las características de los discursos fundamentalistas religiosos. En sus discursos estos grupos, estas iglesias, estas personas, primera característica, se presentan como defensores de la verdad absoluta. Yo tengo la verdad. En un mundo en crisis como el contemporáneo, la gente le da miedo la inseguridad, no solo la social, no solo la violencia en las calles, la violencia de sentido. Parte de la religión es dar sentido a la vida. Los sistemas de producción simbólica, las iglesias, las religiones, van unidos a los sistemas de producción social y económica y social. No es en balde que los grandes dictadores de América Latina han sido sujetos muy religiosos, Pinochet de misa diaria, porque se une los productores del sistema simbólico a los productores del sistema material. Entonces decir, nosotros somos los defensores de la honorabilidad de la sociedad, del bien, del establecimiento social. Si no vienen estallidos, te van a robar, te van a asaltar, te van a robar en tu casa, viene la violencia. Si no hay valores, si no hay principios, entonces se tornan en defensores de la familia, de la moral, del orden, de la armonía, y la gente le da un pavor. Entonces piden el ejército en las calles para que tenga armonía. Hay estados que ha vivido como Chile ante la pandemia, estado de sitio para trasladarse
fuera del horario habitual, hay toque de queda, tiene que tener permiso de la policía para salir durante la pandemia. No lo vivimos en México, afortunadamente, llegar a un estado de sitio. Pero América Latina hay países que la pandemia hubo declaración, tenía que tener para moverse fuera de su casa después de las 6 de la tarde, permiso escrito de la policía. Otra característica del discurso fundamentalista, apelan a lo natural. Y no se dan cuenta que todo es construido, somos constructo cultural, natural en los animales. Nosotros hemos perdido mucho del instinto para ganar libertad. Entonces, todos los derechos sexuales y reproductivos apelan que no son natural. Los grupos pro familia o el Frente Nacional en México, en cada país cambian de nombre, pero son transnacionales, con mucha plata, con mucho dinero, con muchos recursos de los empresarios de doble moral. Ellos llevan a sus hijas a abortar a Miami, viven en Miami, los de Honduras, y prohíben en Honduras el aborto porque ellos viven en Miami, no viven en Honduras. Es toda América Latina. Son ultra conservadores los empresarios latinoamericanos. Pero le sigue uno su vida privada, son de doble discurso. Entonces apelan siempre a lo natural. No es natural las diversidades sexuales, no es natural los derechos sexuales y reproductivos. Hoy que hablamos de identidades genéricas, de toda clase de identidades. Otra característica, apelan a los discursos de los derechos humanos. Estos grupos hablan de libertad religiosa cuando nunca les interesó, porque la religión era una en América Latina, el catolicismo. No había libertad religiosa. Con las diversidades religiosas llegó el término libertad religiosa. Pero hoy apelan a la libertad de expresión. No me dejan expresar. No. Propugnar odio no es libertad de expresión. Si usted anda discriminando personas en su discurso religioso, no puede apelar a la libertad de expresión. No le están coartando su libertad de expresión. Toda libertad tiene límites. Todo derecho está ponderado por otro derecho. Cuando usted afecta derechos de terceros, no puede alegar, es que fue un discurso religioso, esté yendo contra mi doctrina, somos enemigos de la homosexualidad porque va contra el plan de Dios. Y entonces si usted me denuncia porque hice un discurso según su mirada homofóbico, está coartando mi libertad de expresión, mi libertad religiosa. Ellos apelan a este discurso de los derechos humanos, a lo científico. Hoy ya no hablan los obispos, los pastores y pastoras de iglesias, hablan los disque científicos. En México tenemos los abogados católicos, los médicos católicos, los periodistas católicos, los analistas católicos, y desde ahí expresan un discursos homofóbicos, discursos machistas, misógenos, de mucha violencia verbal, pero apelados en lo científico y en los derechos humanos. Y otra característica, estos grupos se presentan como pro vida, pro familia. No, los grupos que propugnan derechos sexuales y reproductivos no están contra la vida ni contra la familia. Nada más que se habla en plural, familias. Donde hay amor hay familias, y hay muchos modelos de familia, no papá, mamá, hijitos, es el único modelo de familia. Entonces hablamos de familias, pero ellos se apropian de estos términos, vida y familia. ¿Qué es la vida? Habría que hacer todo un discurso insistente, decir, vida viene, en griego existían dos términos para vida. Uno, el término bios, que es un sustantivo impersonal abstracto, la vida, y algo personal, único, zoe, el verbo vivir, es un verbo intransitivo. Nadie puede vivir mi vida más que yo. Es único, es personal. Y no nos gusta zoe porque de ahí viene zoología, zoológico, lo animal. Y la vida es zoe. Me puedo caer con una cáscara de plátano saliendo de mi casa y me muero. La fragilidad de la vida significa, pero te tienes que apropiar de tu vida. Es que si me equivoco es tu error y así vas a aprender. Somos una especie que aprende por error y ensayo. Entonces pareciera que defender la vida es defender un abstracto, un fetiche llamado la vida. Algo que aquí anda volando. No, la vida se defiende defendiendo derechos y libertades, historia, rostros humanos, quién eres tú, quién soy yo, qué nos apasiona, qué nos duele. Ahí se defiende la vida. Todo este panorama se dan cuenta que son muchos fundamentalismos religiosos. Y en América Latina, cuando hablamos de fundamentalismo religioso, siempre pensamos en el Islam. No, el fundamentalismo religioso islámico no ha hecho daño en América Latina. El que ha hecho daño es el fundamentalismo cristiano.
Y hay de muchos tipos de fundamentalismos cristianos. Hay un fundamentalismo evangélico y hay un fundamentalismo católico cristiano muy fuerte que en los últimos años se han aliado en América Latina para frenar el avance de derechos y libertades. ¿Cómo podemos trabajar resistencias ante estos fundamentalismos? Promover y proteger el pluralismo, promover la laicidad, construir alianzas de derechos y libertades. ¿Tiene límite los fundamentalismos? Sí, en la medida que caminemos en libertad, en ciudadanía, en responsabilidad, que perdamos el miedo, se van a ir deteniendo estos fundamentalismos religiosos. Las religiones viven sometidas a lo que llamamos fundamentalismos religiosos. Para poder detener esto, el fundamentalismo en América Latina, los fundamentalismos más bien en plural, tenemos que entender este fenómeno de lo religioso. Y los fundamentalismos ponen en riesgo la convivencia, porque generan un clima de intolerancia, incluso de violencia fanática. El fundamentalismo aparece también en los discursos teológicos. Los fundamentalismos religiosos se cierran a toda visión crítica de la propia fe. Y me preguntarán ustedes, entonces, ¿quién es fundamentalista? Aquel o aquella que no se siente obligado a ofrecer argumentos o razones de por qué cree y espera lo que cree. Con facilidad el fundamentalismo recurre a la violencia para imponer su cosmovisión del mundo. Su visión de sí, su visión de los otros siempre es maniquea, blanco y negro. Nosotros los buenos y ustedes los malos. Nosotros que buscamos el bien y ustedes que buscan dañar. Él pertenece al grupo de los buenos o ella de los salvados. El otro pertenece al grupo de los malos. El mundo es blanco y negro y no hay matices, cuando la riqueza de la vida y del mundo está en los matices, no en los polos. Se absolutizan las propias creencias. El fundamentalista no está interesado en el diálogo. ¿Cómo frenar esto dialogando? Perdiéndonos el miedo. Hay que abrirnos a dialogar con el diferente, con el que no ve la vida como la veo yo. Vamos a aprender mucho unos de otros, porque todos nos tenemos miedo. Si no salgo solo de mi grupo de amistad, de mi visión del mundo, me perderé una gran riqueza. El problema es que estos grupos no quieren dialogar con el diferente. Usted o yo que trabajamos por los derechos reproductivos, no les tenemos nada que ofrecer en su visión de mundo. No ve al otro, no ve a la otra como el prójimo, al que hay que amar como uno mismo. Lo ve como un enemigo, al que hay que eliminar en el nombre de Dios. Su Dios no es incluyente, mi Dios es muy incluyente. Todo fundamentalismo religioso es sectario. Toda religión auténtica promueve la dignidad y el bienestar de todos los seres humanos. Toda religión auténtica genera sus propios críticos que permiten corregir las desviaciones en que toda religión incurre. Este fenómeno fundamentalista suele darse en sistemas de creencias que se sustentan en textos revelados como el cristianismo. Una de sus características es la renuncia a la interpretación hermenéutica, al círculo hermenéutico. Todo texto tiene que ser leído en su contexto. Ellos sacan el texto fuera de su contexto. Es histórico, es eterno. Cuando todo el lenguaje humano es del momento y de la situación. En otro momento de la vida toma otras decisiones. Un mismo concepto tiene otra mirada. La Biblia, 2000 años o más de 3000 años, algunos textos de diferencia. Por supuesto que no es mi contexto. Tengo que entender qué decía ese texto en su contexto. Esto es lo que llamamos el círculo hermenéutico. Y estos grupos se niegan a hacer la hermenéutica, el contexto cultural en que se leen esos textos. Se cree que los textos han sido revelados directamente por Dios. Son inmutables, tienen un solo sentido y literal. Deben aplicarse a cada situación de manera mecánica. Lo más apasionante en estos textos no es el texto, es quien lee 20 o 25 siglos después este texto. ¿Cómo respondo yo? ¿Cómo tengo posibilidades de cambiar mi vida?
Lo que tenemos en los textos sagrados son mitos. Y el mito no es sinónimo de mentira, pero no es ciencia, no es interpretación literal, es construcción de sentido. Y el que importa es qué sentido le da el texto a mi vida y a mi futuro. Por eso un mito dura miles de años, mientras haya gente que al leerlo le dé sentido para seguir caminando, el mito va a estar vivo. Y los mitos son construcciones de sentido, construcciones humanas. En un mito va lo más sublime de una cultura, de un pueblo, sus esperanzas, sus sueños, pero también van las frustraciones. Le paso la batuta a la siguiente generación cuando un abuelo o una vieja se prepara toda la vida para contar cuentos. Yo esto lo tengo claro, cuando ya no haya gente contando cuentos, es primer síntoma que nos vamos del planeta Tierra especie humana. Mientras haya cuentas, gente que cuente cuentos, la narrativa, tenemos futuro. Tiene sentido seguir en la Tierra y le pasamos la estafeta a los que vienen en los cuentos. Es tan maravillosa la narración, somos una especie que narra y en narrar nos damos el sentido de la vida. Y estos grupos y estas iglesias fundamentalistas ignoran, es un problema antropológico más que religioso, de cómo somos la especie humana. Allá en la cueva, en la caverna, en el 60,000 a.C., nació la religión con lo lúdico, con el juego y con la fiesta. Por eso estos grupos también se oponen a los derechos de los pueblos originarios. No entienden, vienen con una visión europea del norte de solo producir y producir y producir y guardar y guardar. Los pueblos andinos, la Pachamama, Mesoamérica se hacen en la fiesta. Puedo derrochar el ahorro de toda mi vida en una fiesta de 15 días, en una semana, porque es el sentido de la vida. La vida sigue y tiene futuro ese pueblo porque así lo ha hecho. Entonces los grupos no se dan cuenta y le prohíben a los pueblos las fiestas religiosas. No tiene sentido que a una imagen, no es a la imagen, no son tan pendejos y tan tontos estos pueblos, son sabios, tienen una sabiduría ancestral. No es a la imagen la fiesta, es a ellos, es celebrar su propia vida. Si tuvieran gran capacidad de mercado, habían de producir todo el día y perderían la vida, no son fábrica. Las artesanías no son fábrica, producen limitado, porque es lo suficiente para comer y para celebrar. Desde el dinero se ve, si no hicieran fiestas, se dedicaran a trabajar, habían de ser una producción industrial y perderían la vida. Los pueblos son sabios, los pueblos son mágicos. Tal concepción conduce a la uniformidad, al dogmatismo, a las creencias donde se cierra todo. No hay diálogo posible. Nuestros pueblos son ancestrales, son sabios, las viejas sabias curanderas que bailan y que hacen ritos. Ahí está la vida. La mejor manera de oponernos a estos sistemas fundamentalistas es celebrar, con danzas y rituales y fiesta y comer, sentarse a una mesa y compartir comida y bebida y narrar tu propia vida, darle sentido, es la mejor manera de frenar los fundamentalismos religiosos. América Latina, Mesoamérica, los pueblos andinos tienen mucho futuro y por eso los fundamentalismos religiosos quieren destruir el tejido social de nuestros pueblos. Quieren volvernos andinos, uniformes, sin celebrar la vida. Alguien que no celebra la vida no tiene futuro. Esto viene desde dentro de nosotras y nosotros desde la caverna, y mientras haya humanos con sentido, celebraremos la vida, interpretaremos, y textos sagrados van a ir y venir. Tan sagrada la Biblia como el Popol Vuh, tan sagrado porque ahí hay sabiduría. Y eso es lo que no entienden los fundamentalismos religiosos. Tiene futuro la religión, la fiesta, la poesía, la música y la danza, sí, porque nuestros pueblos no son anodinos, tienen la garra de la vida.